Muy buenas tardes para quienes nos siguen desde Ecuador, buenas noches para Europa y un saludo especial a toda la patria grande y a todas las personas que nos acompañan hoy desde cualquier parte del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El pasado 24 de junio del 2026, un doble sistema de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el país, convirtiéndose en el terremoto más devastador registrado en más de un siglo. Los estados de La Guaira y Caracas fueron los más golpeados, con más de 100 edificios colapsados y hasta la fecha el saldo supera los 2.295 muertos y 11.267 heridos, mientras miles de militares y equipos de rescate internacionales continúan desplegando en el terreno. Venezuela Venezuela enfrenta ahora el enorme desafío de una reconstrucción que se anticipa larga y compleja. Desde Enlace Latinoamericano Europeo queremos expresar ante todo nuestra más profunda solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos de dolor y nuestro deseo de fortaleza y pronta recuperación para todas las familias afectadas. Para analizar esta situación desde todas sus dimensiones, humana, política y social, contamos esta noche con un invitado de lujo, Juan Paul Merz, licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela y docente universitario en la Universidad Bolivariana de Venezuela. El tema que nos convoca esta noche es SOS Venezuela, post-terremoto. Le damos una cálida bienvenida y comenzamos. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bueno, Venezuela entra en una nueva tragedia tras el reciente terremoto. ¿Cuál es la situación humanitaria que vive hoy la población en las zonas más afectadas y cuáles son las necesidades más urgentes? Bienvenido, Jean Paul Marx. Sí, tal como indicó, existen una cifra ya de miles de personas fallecidas. Hay personas aún desaparecidas que, bueno, poco a poco va pasando el tiempo y se está tratando de conseguir, de hacer todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de personas atrapadas, que poder rescatarlas con vida. Sin embargo, con cada momento que pasa ya se les va agotando. Por tanto, los esfuerzos son lo más, en estos momentos los esfuerzos de rescate es lo más urgente. Ya hay misiones que han llegado, han hecho todo lo posible, han hecho todas las labores de despeje en las diversas áreas afectadas, sobre todo en el estado de La Guaira. Sin embargo, aún continúan estos esfuerzos y esta sería como la prioridad. En segundo lugar, está el caso de aquellas personas que han sido afectadas tras los sismos. Están personas que no solamente están heridas, sino que han perdido a su familia, han perdido sus viviendas. Y por tanto, se trata de realizar en estos momentos un esfuerzo para concretar la recogida de datos en cuanto a las necesidades específicas de los afectados y así poder organizar un plan para que no solamente haya refugios temporales, que sería lo principal, lo urgente a resolver de aquellas personas sin casa, sino también para ir resolviendo soluciones habitacionales mucho más permanentes y por tanto también parte de lo que se está haciendo ahora es la labor del estudio de los terrenos, el estudio de las edificaciones, el estudio de ver en qué edificaciones se mantienen, digamos, todavía los riesgos de derrumbe, en qué edificaciones, digamos, se puede volver a vivir y en qué terrenos se podría volver a construir en dado caso de que se comiencen a hacer las labores de reconstrucción.
Entonces, todo esto amerita una serie de estudios especializados en los cuales hay diversos equipos distribuidos para estos temas, para el tema de rescate, el tema salud, el tema garantía básica de la calidad de vida de las personas afectadas y más adelante la reconstrucción de las viviendas para los afectados. Mm. Ok, entonces por ahora todavía, como estamos viendo, estamos todo en la fase de proceso, tenemos todo este estudio que seguramente será sucesivo. Entonces, en este momento nosotros como en Europa recibimos mucho, nos reflejan los videos y los contenidos que nos llegan de las redes sociales, que pero son un poquito alarmantes porque las ayudas parece que nos llegan directamente, hay zonas bloqueadas que no se dejan acercar. ¿Es real esto o son videos de pequeñas personas que por un momento quieren hacer ese acto heroico y después en vez es mucho más complejo? Bueno, evaluar la situación de Venezuela en estos momentos resulta bastante complejo, como ya lo ha dicho, pero por una serie de factores. El primer factor que habría que tomar en cuenta es que en momentos como este, en el cual hay una situación, básicamente una tragedia para muchos miles de personas, no solamente aquellos que han fallecido, ni aquellos que han perdido su casa, aquellos que han perdido familiar, aquellos que se han visto afectados por todo esto. Hay que recordar que esto hace que la emocionalidad fluya por encima de la racionalidad y por tanto, muchas veces incluso dentro de un fenómeno natural, se trate de canalizar esa emocionalidad hacia la búsqueda de responsables. Entonces, en este sentido, ha habido lamentablemente cierto uso de información y desinformación para tratar de conseguir objetivos propios de ciertos grupos. Lamentablemente, algunos grupos religiosos utilizaron el tema de hablar de algún tipo de intervención divina, contraria a celebraciones culturales propias de Venezuela de ese día del terremoto. eh, Algo que ha sido terrible, estas ganas de capitalizar una tragedia con unos fines propagandísticos, pero por otro lado también ha habido cierta cantidad de matrices, unas matrices primero de una matriz de falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades que se desmiente cuando ellos logran estar presentes desde un principio. Lo que pasa es que también los edificios donde estaban esas autoridades han sido en parte afectados dentro de lo que es el estado de La Guaira. Hay que recordar que el estado de La Guaira, sobre algunos puntos con acceso o sin acceso, el estado de La Guaira es básicamente una franja costera, ¿ok? Con una parte más al interior, al oeste, pero que tiene un problema en cuanto o sea, más que un problema, para poder describirlo mejor a la gente, se trata de un camino principal, digamos, unos tramos de autopista en los cuales incluso en ciertas partes la montaña casi prácticamente del sistema del Guaraíra Repano, del llamado Ávila, llega casi al mar. Entonces, cuando este tipo de situaciones suceden, de que en que esta vía, digamos, colapse por la afluencia de gente o sea parte de la vía caiga por la caída de escombros o por el propio efecto del sismo, deja lamentablemente cortada la comunicación temporalmente y es una situación a la que hay que encima resolver incluso antes de poder movilizar la ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? También hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero el tema es que para poder organizar la ayuda de una manera eficiente, no basta únicamente con leer una red social y jugar a ser como le diría, el protagonista, sino hay que organizarse. Y parte de organizarse ah, incluye muchas veces actuar con cabeza fría.
y lamentablemente muchas buenas intenciones eh, implican vías cerradas por embotellamientos, implican también ruidos innecesarios que evitan que los rescatistas escuchen a la gente que necesitan rescatar de los edificios derrumbados, ayudas que, digamos, son más son buenas intenciones. Yo no voy a poner a andar señalando culpables porque es parte del tema de esto, pero que lamentablemente están tratando de que es un problema no únicamente de la persona que es afectada directamente, sino de que toda la sociedad venezolana ha visto en vivo una situación que no se veía desde antes de la era de las redes sociales. Y al poderla vivir en vivo, al poderla sentir en directo, la emocionalidad brota y con ella también una necesidad de decir, bueno, yo también estuve ahí, yo pude hacer algo, X o Y. Pero si esto simplemente se hace al momento para conseguir lo que sería la propia satisfacción y no se organiza de un modo eficiente, eh, y más cuando hay sectores políticos que jugaron justamente a sabotear la búsqueda de organización por parte del propio gobierno y que repetían ciertos mensajes destinados a un fin político partidista, contrario, no solamente contrario al gobierno, sino que evidentemente buscó aprovechar de sacar un rédito político de una tragedia. Ujú. Entonces ahí tenemos ya una situación que se vuelve mucho más compleja. Entonces, allí también pasa que justamente cuando comienzan a tratar de buscar una matriz que busque el no reconocimiento, la no obediencia y por tanto a través del caos la generación de más muertes para después la responsabilidad política en cuanto no solamente a las muertes ocurridas, sino al total. Entonces ya ahí tenemos que es un uso que podríamos decir hasta casi hasta criminal de la emocionalidad de un momento en el cual todos debemos poder permitirnos sufrir, pero también tener la suficiente madurez y cabeza fría como para poder hacer que nuestra ayuda sea realmente lo que se espera para la sociedad de nosotros. Justo en esto hablamos de las ayudas, porque es algo que es muy importante. Venezuela está recibiendo, al parecer, bastante ayuda internacional. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel están resolviendo los otros? ¿Qué papel deberían desempeñar organismos como las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, otros actores multilaterales para garantizar que la ayuda llegue de manera rápida, transparente y sin condiciones políticas, condicionamientos políticos? Y aquí es donde está la disputa, lo que estamos tratando de poner en en tablero también es el hecho de que diversos sectores han solicitado que al menos por razones humanitarias se flexibilicen y suspendan temporalmente las sanciones económicas, que consideran que son una catástrofe natural y deberían abrir la puerta a medidas excepcionales de carácter humanitario. Estas son las preguntas que más o menos nos estamos poniendo, porque Venezuela tiene una situación aún compleja, porque no nos olvidemos que cuando nos levantamos el 3 de enero con el presidente Maduro que fue secuestrado y junto a su mujer, y ahora nos encontramos con enfrentar prácticamente un terremoto de unas dimensiones barbáricas que más antes no se habían vivido en Venezuela. Y muchas veces ya también se habla del hecho de que hayan conexiones a causa de la extracción de petróleo. Habremos que ver después eso. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, una pequeña corrección. El presidente Maduro sigue siendo el presidente, está en una situación de secuestro, pero no renunció, no ha sido, digamos, removido de una manera legal y por tanto sigue siendo el presidente. Por lo tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es encargada, tiene un nivel de encargaduría, mientras el presidente Maduro se busca resolver la situación de su secuestro
por parte de su secuestro ilegal por parte de la administración Trump. Entonces, eso en primer lugar, que quede muy en claro, Maduro sí sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela. En ocurre que esta situación ilegal de su secuestro es una situación que ya ha sido denunciada por el gobierno bolivariano y ha sido denunciada por la presidenta encargada en diversas ocasiones. Pero vamos al punto focal de lo que ha sido sus preguntas. En el tema de las medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales desde el punto de vista, desde el derecho internacional, desde el punto de vista del derecho internacional, para todo miembro de la Organización de Naciones Unidas, solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede sancionar a un miembro solo mediante resolución del Consejo de Seguridad, y no ha habido ninguna resolución del Consejo de Seguridad sancionando al gobierno de Venezuela, que es miembro de la Organización de Naciones Unidas. Por tanto, toda medida coercitiva unilateral, ya sea de Estados Unidos, de la Unión Europea o de algunos otros países de Occidente o del norte global, resulta ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, es importante utilizar, ¿ok? Aprovechar esta situación para hacer el llamado para que estas situaciones ilegales que implican una presión ilegal sobre nuestros pueblos sean levantadas desde los propios entes, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y algunos otros países traten de tomar en cuenta este tipo de situaciones y ver cómo su acción política contra el gobierno bolivariano, su intento de injerencia en la política interna de Venezuela, solo ha traído como consecuencia entorpecer las labores de ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente en una situación tan catastrófica como lo es el caso de los dos sismos del terremoto ocurrido el 24 de enero, el Sí. 24 de junio, perdón. Sí. Sí, ese es lo que nosotros nos estamos preocupando porque estamos viendo todo esto que está sucediendo en contemporánea junto a un desastre. Vemos que la presidente que es interín, prácticamente encargada, Rodríguez, prácticamente se está acercando solo ahora a a los lugares donde ha pasado toda esta situación. Pero también en contemporáneo, en algunos medios y redes sociales han circulado informaciones sobre movimientos militares estadounidenses en la región tras el terremoto. Desde la perspectiva del derecho internacional, ¿qué principios deberían regir cualquier presencia militar extranjera relacionada con una emergencia humanitaria? Sí, en primer lugar, los movimientos estadounidenses han sido explicados al gobierno venezolano como una medida de atención humanitaria, es decir, no llegan soldados, por decirlo así, con tareas de combate, sino miembros de las fuerzas estadounidenses, pero especializados en tareas de rescate y de atención médica. Entonces, en este sentido, traen tiendas de campaña, una serie de situaciones que han debido esclarecer antes de su llegada y que justamente la presencia de los rescatistas estadounidenses obedece principalmente a a la atención de esta situación y por tanto más que armas, lo que se envía de parte de sus Fuerzas Armadas es a aquellos expertos en lo que serían este tipo de labores. Esto es lo que se está aceptando. El tema es que Venezuela también, en cuanto a su Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, tiene una experiencia en cuanto a rescates, en cuanto al tema de hospitales de campaña y otras situaciones que desde hace décadas se ha puesto a la orden de las diversas situaciones que han requerido ayuda humanitaria y que han requerido la presencia
de la ayuda de Venezuela se ha canalizado a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por tanto se podría ver la presencia estadounidense dentro de este contexto. Ahora, que haya intereses por parte de la administración Trump, por parte de la entidad sionista, por ejemplo, para tratar de aprovecharse de la situación y forzar otro tipo de presencia, forzar otro tipo de situaciones. Claro, son situaciones que por la emergencia hay que atender la prioridad que es salvar vidas, pero no se descarta que se intente por parte de las potencias occidentales tratar de ejercer acciones de injerencia contra Venezuela con la excusa de estar enviando ayuda humanitaria. No sería la primera vez que lo hicieran. Justo por eso, entonces nos interesaría saber qué mecanismos existen para garantizar que cualquier apoyo internacional respete plenamente la soberanía de Venezuela y al mismo tiempo contribuya de manera efectiva a atender a las personas damnificadas. Sí, todos los apoyos que se han recibido desde Venezuela han debido contar con la debida aprobación del gobierno bolivariano, para poder llegar a Venezuela, para poder enviar apoyo a Venezuela. Para todo ello se tuvo que realizar los contactos pertinentes. Si bien digamos, algunas ONG de derecha, algunos gobiernos, países quieren jugar a tratar de canalizar una ayuda en forma paralela a la del Estado, su propia presencia en el territorio venezolano debe contar con la previa autorización del gobierno bolivariano, que no ha escatimado autorizaciones para atender todo lo que sea posible. Se ha movilizado el gobierno bolivariano para poder atender todo lo posible, incluyendo lo que sería la necesidad de todos estos permisos, todas estas situaciones, todo este control, pero efectivamente está todo bajo el control del gobierno bolivariano, bajo la supervisión incluso de aquellos sectores que lo adversan. ¿Por qué? Porque es necesario poder organizar de manera más eficiente la ayuda y el gobierno bolivariano es el único ente que podría, en este caso, tener la capacidad de poder hacer esta gestión. Ok. Seguramente el pueblo venezolano en este momento se encuentra muy triste por todo lo que está sucediendo. Nosotros aquí de Enlace Latinoamericano estamos al tanto de todo lo que podemos realizar, aunque como comunicación, si quieren comunicar algo sobre, em, a dar pediría de ayuda, porque nosotros hemos puesto el tema como SOS en Venezuela post terremoto porque justo por eso nos interesaba saber qué iba a suceder después, por visto la situación compleja que está viviendo Venezuela es una situación de tránsito porque aún todavía no se activan las elecciones que yo creo que en este momento serán seguramente mucho más allá todavía porque Venezuela está enfrentando una situación muy compleja, pero también nos quedamos indignados por em, las declaraciones del presidente Trump, que dice que prácticamente Venezuela se están festejando, bailando en las calles, porque finalmente han logrado hacer la extracción enorme de petróleo y que han superado toda la deuda que tenían en suspenso. Entonces, ¿qué piensa usted sobre esto y cómo lo está viendo Venezuela? ¿Si es real lo que está diciendo o es siempre una comunicación de las tantas que él hace sin una base completamente real? Sí, es muy importante, ¿ok? En cuanto al contexto interno de los Estados Unidos, saber que el presidente Trump no se dirige al mundo. Cuando el presidente Trump habla de Venezuela, él trata de dirigirse a un público en específico con fines electorales. ¿Qué ocurre? La popularidad del presidente Trump es un hecho que va a la baja de cara a lo que serían las elecciones de medio término, las elecciones al Congreso, donde es muy probable que pierda la mayoría en la Cámara de Representantes e incluso hay cierta probabilidad de que también la pierda en el Senado. Mm, Entonces, en este sentido, su mensaje es para tratar de indicar al público interno estadounidense, de justificar una medida como lo fue la acción militar del 3 de enero,
tratar de justificarla de una manera según la cual Estados Unidos ha obtenido suficientes réditos de parte de la extracción de combustible de Venezuela, cuando la realidad es que Trump se dejó llevar por la agenda política exterior que tenía el anterior congresista y ahora secretario de Estado Marco Rubio, que ha sido la de tratar de devolver a Estados Unidos a ese papel que tenía desde la época de Theodore Roosevelt, en la cual utilizaba a Latinoamérica como una especie de patio trasero, en la cual se imponía en Latinoamérica amañando elecciones, como hizo con su injerencia en los casos de Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, mientras que en otros casos, como en Venezuela, o Cuba o Nicaragua, hace una amenaza del uso de la fuerza. Entonces, este intento en realidad responde a una maniobra geopolítica según la cual, ante la imposibilidad de detener la integración del BRICS, de toda la zona euroasiática y de la interconexión terrestre, que pronto, que es de momento solo la política de sanciones ilegales contra Belarus y solo en la búsqueda de Ucrania de mantener un enfrentamiento ya perdido de antemano contra Rusia, han detenido que es la interconexión terrestre entre la Unión Europea y China. Cuando termine de concretarse esta interconexión y termine de concretarse, digamos, la necesaria relación natural energética entre Rusia y la Unión Europea, entonces el plano del control marítimo de los Estados Unidos, el control de Estados Unidos de la búsqueda de tratar de a través de sus bases de la OTAN, de su presencia en el Pacífico, de tratar de hostigar a Rusia y a China y a Irán, va a terminar en un fracaso rotundo, en una desdolarización acelerada, y esto puede incluso acabar para siempre con lo que sería el predominio estadounidense. Y el plan de un señor como Marco Rubio es tratar de, digamos, afianzar el dominio sobre Latinoamérica, ayudado con las élites mediáticas, económicas y políticas de la región, que ya han sido totalmente sumisas a este tipo de planes, a pesar de que son lesivos a los propios intereses de estos países, para tratar de que con ello se pueda hacer frente y esperar a que haya alguna diferencia interna dentro del bloque BRICS para poder explotarla en la búsqueda de minar ese mismo bloque en ascenso. Ahora, ¿por qué este plan está condenado al fracaso? Por varias situaciones. Primero, el corto tiempo que tienen. Las elecciones de medio término ya implican pueden implicar el final de la carrera política de Trump y por tanto el final de la carrera política de aquellos que lo secundaron como Marco Rubio. Y por tanto, tratar de amarrar toda la región previo a estas elecciones no es solo es un plan quimérico, sino que también implica mucho más gastos de lo que puede resultar rentable al plazo que ellos lo necesitan, que es el plazo de las elecciones. Lo segundo, ya incluso en países donde se han afianzado como Argentina, ¿ok? Se tiene que la relación con China resulta mucho más beneficiosa la relación comercial que lo que pueden ofrecer los Estados Unidos. Por tanto, incluso para los propios gobiernos de derecha, la ayuda representada por los Estados Unidos, esa sumisión no se ha visto rentable realmente en lo que sería la obtención de ganancias. Tan solo países que dependen de las remesas, como El Salvador, podrían verse beneficiados por ello, pero en realidad países con una economía real basados en lo que sería actividades comerciales no están viendo realmente la ventaja de buscar desplazar artificialmente a China a través de maniobras que alteran, que impiden realmente el libre mercado. Entonces, tenemos allí una serie de situaciones que implican un fracaso de plano
de la aplicación de una política que, sin embargo, se ha tratado de defender por parte de Trump porque al parecer sería la salida más lógica para el estamento militar del complejo industrial militar estadounidense. Pero ya se ve que incluso dentro de esto no está siendo rentable, no está siendo realmente dando los beneficios que son y por tanto parte de la estrategia que ya el Trump empresario lo había indicado en su libro. Al mantener una mentira varias veces, o sea, repitiendo la estrategia de Goebbels, llega un momento en que todo el mundo asume que es cierto. Entonces, ¿cuál ha sido la gran mentira de todo este año desde el comienzo del ataque contra Venezuela? Que eso ha generado algún tipo de beneficio económico a corto plazo a Estados Unidos. La realidad es que no, la realidad es que la adecuación de las industrias y de la situación energética, tanto para Venezuela como para Estados Unidos, resulta necesaria una inversión que hace que las pérdidas a corto plazo, las pérdidas sean mayores para los Estados Unidos que las ganancias. Entonces, en este sentido, la estrategia lógica hubiese sido mantener a China, a Rusia como inversores y buscar aprovechar de una infraestructura ya hecha, pero al no darse de esta manera, la situación, toda la situación de beneficios se ve cercada, se ve reducida a únicamente la apropiación de las reservas estratégicas en un primer momento de Venezuela, lo que permitió incluso a Estados Unidos buscar generar el ataque a Irán para tratar de minimizar el impacto interno de la subida de precios de petróleo, pero ya se ve que esa misma estrategia no es a largo plazo, no resulta, perdón, a largo plazo en el sentido de teniendo en cuenta las elecciones como meta, las elecciones de noviembre, no resulta viable. Y al no resultar viable para noviembre, hasta noviembre, es un plan que está condenado a no mostrar para el electorado estadounidense esos frutos que Marco Rubio lamentablemente le vendió a Trump y que Trump con sus diversas afirmaciones una y otra vez de que está todo bien, de que está todo bien en Venezuela con respecto a la invasión, de que la gente no está repudiando la el supuesto apoyo de Estados Unidos, sino que simplemente existe una situación en la cual hay ciertos sectores marginales de la política que quedaron al margen de la política venezolana y quieren tratar de, digamos, inflarse mediáticamente, de cooptar mediáticamente al aprovechar esta tragedia para tratar de hacer un capital político para acciones de estallido social, que es, digamos, la única estrategia que conocen porque no son defensores de la democracia, nunca han creído en la democracia porque siempre han sido un sector no solamente sumiso a Estados Unidos, sino que también sumiso al capital privado. Y todo esto genera que al final las declaraciones de Trump siempre busquen, más allá de lo que sean las diversas coyunturas, tratar de mantener una línea que es falsa, pero que al mantenerla una y otra vez mediáticamente hace que se convierta en un tema, eh, en un tema que se transforma en una matriz que se lleva por todos lados. Sí, justo eso, porque las narrativas de Trump prácticamente son las que están tratando de tratar de comunicar de que la, América Latina está de nuevo en sus manos. Inclusive tenemos tweets donde se habla de trumpización en América Latina, donde muchos gobiernos que se han acercado a las urnas prácticamente ha ganado la derecha. En algunos casos, aunque por trechos muy pequeños, porque veamos el caso de Perú. O sea, que la diferencia era muy poca, mientras que en Colombia de la Estrella eh, fue un caso particular que aún se está hablando sobre el hecho que, no sé si Iván Cepeda habla de las posibles injerencias de un presidente que tenga también nacionalidad estadounidense y que vaya a gobernar un país colombiano.
Pero bueno, mm, entonces a mí mi curiosidad queda, pero entonces si es una narrativa de Trump la que dice que los venezolanos están contentos bailando a pesar del terremoto que ha sucedido y ha flagelado horriblemente Venezuela y sobre todo Caracas, que se sabe ya que es una zona bastante sísmica, porque tendemos a que tomar en cuenta que quizás muchas personas por la primera vez tocaron el mapa y se dieron cuenta que se encuentra en una zona particularmente sísmica como ciudad, porque es el encuentro de tres placas en una zona y quizás eso sea que el origen de mantener tanta cantidad de minerales como petróleo y todas otras cosas más puedan aceptar de igual manera esta narrativa, porque es duro entender esta parte aquí. Inclusive, hablemos aunque solo del hecho de Diosdado, que se lo está acusando sobre la gestión y no gestión de esto, porque según está llevando la narrativa del gobierno que actualmente está siguiendo el pase de cómo es que se llama, de la nueva presidenta y de la nueva Venezuela que se espera, lo siguen viendo, se lo siguen aceptando, lo siguen queriendo de igual manera. Este, Bueno, el tema con esto es que justamente esos casos puntuales de los que habla implican que hay un tema en cuanto a valores, en cuanto a lo que sería la presencia de lo que serían los proyectos de derecha. Ya en la década anterior, digamos, en 2015, 2020, hubo una coordinación entre gobiernos de derecha con lo que fue el Grupo de Lima para tratar de afectar a Venezuela en primer lugar, pero también con una iniciativa que buscaba sustituir un proyecto integrador como es el UNASUR. Esa iniciativa que se llamaba PROSUR no duró nada. Simplemente en un momento dejaron de hablar de eso y ya. ¿Por qué? Porque justamente lo que sería la solidaridad, la integración, la propia generación de lo que serían valores compartidos en común, el tener al ser humano como centro, que es, digamos, lo que lamentablemente dentro de toda la tragedia queda como aprendizaje para el venezolano, es algo que no se encuentra en un discurso de derecha. Cuando tú tienes un discurso en el cual estás priorizando el mercado, priorizando e incluso en Latinoamérica, priorizando la sumisión a una agenda extranjera, aunque obtengas la victoria y aunque la obtengas de una manera, digamos, cuestionable, lo único que haces, lo único que hace lo que se te permite hacer, es decir, estar sometido a lo que sería la injerencia externa de una gente que tiene sus propios intereses, como lo es Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos revisa sus propios intereses, ellos también evalúan en qué momento las personas que le siguen pueden ser, digamos, descartables, como ha pasado con el tema de la derecha venezolana. Entonces, en ese sentido, en el momento en que Estados Unidos le conviene, digamos, actuar junto con el gobierno, lo hace. Y en el momento en que Estados Unidos le conviene simplemente descartar a aquellos que le han seguido fervientemente, también. ¿Por qué? Porque es una potencia, actúa como tal, actúa según sus propios intereses. El problema es subordinar los intereses políticos de la propia comunidad a los intereses políticos de otro, es ese, que en el momento en que al otro esos intereses no coincidan con el interés de ese grupo político, simplemente lo va a dejar de lado. Y ese es el gran, y es el otro gran aprendizaje de lo que sería la experiencia de los gobiernos de derecha en la región. Entonces, lo que se tiene también, tenemos una manita alzada desde Berlín, Alemania, con Jimmy Pesantes. Ya le pasamos la mano para siguientes preguntas. sí, sí, está bien. Ah, activa el micrófono, Jimmy.
Sí, muchas gracias. Continuando precisamente con lo que acaba de narrar, porque es muy interesante, digamos, porque lo hemos visto en otras partes también, que de los descartables, ¿no? El sistema descarta una vez que los utiliza, cuando no lo ve necesario, pero eso es típico de la derecha. Pero tenemos aquí una constelación bastante interesante. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de marines entrando ahora a Venezuela, supuestamente para colaborar. No envían un equipo de rescate profesional como lo ha hecho México, por ejemplo, con los famosos topos, o como lo ha hecho Quito de Ecuador, no digamos los bomberos de Quito, que han hecho un extraordinario trabajo de solidaridad. Eh, pero la pregunta que se hace muchos personas de izquierda también en Latinoamérica es si es que una vez pasado estas tragedias y digamos esta etapa de enamoramiento que quieren hacer los norteamericanos, también un poco mandando a sus marines, por ejemplo, aunque no sé si están haciendo algo, digamos, también quieran descartar al gobierno actual que es de izquierda, o digamos, eso es lo que se manifiesta. Porque tal vez, digamos, ya tienen marines adentro en el país y tal vez quieran entrar más y realmente hacer posesión de Venezuela. ¿Hay esa posibilidad? Siempre hay de esa posibilidad nunca debe ser descartada. Entonces, la cosa es que se tiene conocimiento de un peligro permanente en cuanto al tema de quienes quieran hacer un aprovechamiento político de la ayuda. Eso se tiene muy en claro, pero también se tiene en claro que una ocupación fue el escenario que parecía el escenario post 3 de enero y no se terminó de realizar por el costo que representaba para el propio Estados Unidos este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? No se descarta, nunca se va a descartar, pero también hay que tener en cuenta siempre al momento de realizar el balance de lo que sería la ayuda y lo que sería un intento de aprovechamiento político de la ayuda, cómo esto va dirigido hacia lo que sería no tanto la situación de momento, sino la situación posterior, es decir, la gestión de lo que sería la atención a las personas que sufrieron daños, que quedaron sin hogar, la situación de control social necesaria, digamos, dentro de áreas que han resultado especialmente afectadas al momento de que se reciba la ayuda y todo esto, y cómo esto puede terminar siendo un peligro para la propia población por el tema de lo que sería la activación de mecanismos de represión y en lo que sería en ese sentido la generación eh, de un escenario de presencia, claro, pero también hay que tener en cuenta de que si no se ha hecho es porque no, de momento el costo de traerlo supera el beneficio. De momento se precisa por parte del Estados Unidos potencia, se precisa más de la cooperación en cuanto al tema energético porque un control sobre la población no sería lo mismo si de repente una situación de confrontación directa pusiese en peligro esta explotación comercial. Entonces, ya ahí tenemos cómo la situación se va haciendo más compleja. Entonces, si lo queremos hacer incluso más complejo, tenemos que la derecha no actúa de una manera monolítica, ni siquiera dentro del propio gobierno estadounidense. Entonces, tenemos un Trump que necesita mostrar buenos resultados para ganar las elecciones, un Rubio que quiere aprovechar su cercanía con Trump para tener sus propios planes dentro de Latinoamérica y que ya han demostrado diferencias en este sentido, unas elecciones que también no se han terminado de definir favorablemente para ellos y se trata de una serie de situaciones
que implican que generar otra situación que puede traer más costos que beneficios pudiera resultar contraproducente. En parte, por esto no se ha terminado de generar una acción militar en el caso de Cuba, porque el costo es mucho mayor de lo que sería, de lo que sería el beneficio a corto plazo, que es lo que necesitan ahorita. Y eso ya lo ha demostrado el caso en Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante observar que en cuanto a la política, las diversas facciones políticas no son posturas monolíticas o posturas de blanco y negro. Eso es lo que sería más que todo para el electorado, para convencer al electorado de cara a unas elecciones. Pero generalmente, y creo que todos los que tienen alguna experiencia política o de militancia podrían reconocer este hecho, las diferencias en cuanto a lo que serían planes de acción concretos, tanto para la derecha como a veces para lo que serían los movimientos de izquierda, pueden llegar incluso a generar separaciones, a generar situaciones en las cuales las acciones no terminan de concretarse por la falta de objetivos comunes. Y en este sentido, el mantenimiento de un statu quo sería, digamos, a pesar de la permanente amenaza, que es una situación que no ha cambiado, sería más o menos la lectura a tener preparados, al desgaste a partir de lo que sería el propio mantenimiento de un statu quo indefinido, en el cual la gente, digamos, no tiene control sobre lo que va a ocurrir o no tiene, digamos, tiene una incertidumbre todos los días que se suma a saber quién es responsable de qué o qué es lo que ocurre con qué. Entonces, ante esto, una gran cantidad de narrativas comienza a generarse y es ahí donde está digamos, el mayor poder para ciertas cosas. El problema es que, como bien ya han tenido como experiencia los Estados Unidos en el propio dominio de Latinoamérica, no es lo mismo hacer campaña para cambiar un gobierno que apoyar a un gobierno desde cero, un gobierno nuevo desde cero. Y de momento como le digo, el objetivo principal en las elecciones de medio término, se ve inviable el tratar de generar una situación que le genere mucho más problemas de los que ya tiene incluso en el nivel interno y bien acuciantes en el propio Estados Unidos. No hay un distractor externo de momento, ni siquiera el Mundial de Fútbol, ni siquiera los enfrentamientos con Irán. Estos distractores no han terminado de generar una presencia lo suficientemente fuerte como para reimpulsar el apoyo al presidente Trump. Y si a esto se le suma que más bien este tipo de situaciones han afectado en lo que sería el precio del petróleo y han afectado lo que sería también lo que podría ser un escenario de enfrentamiento interno en Venezuela sería una situación que, que más bien le generaría aún más gastos. Y esto sumado al hecho de que ya es para ellos digamos, recuerde el anuncio del apoyo económico a Argentina antes de las elecciones en noviembre pasado. ¿Qué pasó con eso? Eso quedó en nada porque justamente también se trata de una situación de que cuando un gobierno, así sea muy aliado, así sea muy sumiso, así le entregue todo, le dé más, le sea más costoso para la administración estadounidense beneficioso, simplemente se le va dejando de lado. Entonces, en este sentido, ahí no es digamos, una esperanza, pero sí un abordaje más profesional respecto a tratar al evaluar la política interna estadounidense, al evaluar la política interna europea, al evaluar la política interna venezolana, tratar de no hacerlo con una visión de un lado a otro lado, con una visión maniqueísta, sino con una visión de que
en cada opción política existen diversas opciones y se toma casi siempre en el momento de actuar la que a su parecer va a generar el mayor beneficio para el sector político que se esté defendiendo. Una pregunta más de mi lado, porque hemos visto imágenes muy tristes, trágicas, ¿no? De este evento catastrófico. Y claro, han pasado ya bastantes días, han habido mucha gente que ha quedado atrapada en los escombros, muchos ya han muerto. No sé si hay esperanza de que encontrar a alguien más con vida tras tantos días que han pasado. Eh, pero muchos dicen que no hubo suficiente ayuda. La envergadura del terremoto fue enorme, ¿no? Digamos, los edificios derrumbados fueron muchísimos. Y claro, eso hace prever de que sería imposible poder ayudar a todo el mundo. Hemos visto que desde el ejército han enviado, hemos visto imágenes con hospitales móviles que afortunadamente todavía han poseído eso. Acá en el Ecuador ya parece que eso tampoco existe. Eh, entonces, ha habido ayuda, pero hay gente que dice que no hubo suficiente. Eso, ¿cómo lo puede narrar usted que está allá más presente? Sí ha habido la suficiente dinamismo, suficiente liderazgo para este acto tan monstruoso, o ha faltado algo. Bueno, mire, en primer lugar, siempre que se pierda, así sea una vida, por una situación humana, implica la insuficiencia. Es decir, nunca se va a llegar, nunca se va a llegar a decir este desastre fue completa y eficientemente cubierto. Nunca, ¿ok? En ningún lugar, porque si no los desastres no ocurrirían. Si no, cada vez que pasa un huracán en el Caribe, en el sur de Estados Unidos, no habría fallecidos. No habría, hay situaciones que se pueden prever, hay situaciones que deben investigarse, hay situaciones que tienen que estar presentes. Pero yo quisiera recordar con lo que había comenzado mi intervención al principio de la entrevista. Estamos en un momento de luto en Venezuela. Estamos en un momento en el cual hay una tragedia. Estamos en un momento en el cual, digamos, la emocionalidad priva sobre la racionalidad. Y al privar la emocionalidad, todos los que hemos perdido familiares, amigos, siempre vamos a pensar que algo pudimos haber hecho. Pero dentro de todo, justamente, solo una organización disciplinada es lo que garantiza la eficiencia para poder hacer frente a este tipo de tragedias. La magnitud de la tragedia es algo que todavía ha sido una situación que lamentablemente no tiene precedentes. La magnitud también del hecho de la presencia de que esta tragedia ocurra justo en el momento en el que están las redes sociales, en el que está la inmediatez de los contactos. No solo ha podido ayudar a salvar vidas, pero también ha permitido que se corran muchas matrices. Y cuando uno está emocionalmente afectado, se necesita buscar de alguna manera el desahogo, de alguna manera el señalar. Y ahí comienza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente en toda sociedad organizada, siempre el responsable del funcionamiento de esa sociedad es el Estado, el gobierno. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, siempre que ocurre algo, el primer responsable tiene que ser el gobierno. Pero cuando el gobierno va a actuar, y ahí viene el otro problema, haya una gente buscando una matriz de desconocimiento en lugar de apelar a ese mismo gobierno al que se le exige para la organización, para tenerse a la organización y por tanto hacer más eficiente
el rescate de supervivientes, la atención de la gente que ha resultado afectada, ¿ok? Es ahí cuando comienzan las situaciones. ¿Por qué? Porque cualquiera puede venir y decir, que es lo que también había denunciado al principio de la entrevista, ciertos grupos, ciertos sectores fundamentalistas religiosos intentaron hacer de una manifestación cultural que tenían otros sectores ese día, de una manifestación ancestral, africana, sincrética, propia de la cultura del venezolano, que incluso es patrimonio cultural inmaterial, como son las fiestas de San Juan, tratar de hacer de ver ello como una especie de invocación demoníaca y adoración herética que provocó la furia y el castigo divino, ignorando por completo el hecho de que nunca se sabe cuándo va a ocurrir un terremoto, sino que simplemente el hecho de la propia ubicación geográfica de Venezuela tiene una amenaza permanente que ya desde la época colonial se ha atestiguado, ya en la independencia se atestiguó el uso por parte del clero, por ejemplo, para buscar atacar la causa patriota, la causa independentista, indicando que era un castigo divino. De ahí viene la frase de Bolívar, justamente en el terremoto de 1812, si la naturaleza se opone, lucharemos con ella y haremos que nos obedezca. Viene de justamente de enfrentar esa primera campaña mediática por parte de los que siguen sumisos a un poder extranjero. Entonces, hay un momento de luto, hay un momento en el que las pasiones están desatadas, hay un momento en que hay gran tristeza por lo que se ha perdido, hay un momento en que hay gran indignación también porque esa tristeza produce frustración en cuanto a que quizá uno nunca haga lo suficiente para poder eh, revertir todo lo que significa esta tragedia que ya lleva miles de muertos. Pero el aprovecharse de esos sentimientos para cumplir con una campaña política partidista, no solamente es algo detestable de todo punto de vista, sino también es algo que para aquellos que estamos acostumbrados a hacer seguimiento a las acciones de la ultraderecha venezolana, estamos muy acostumbrados a que para ellos la vida venezolana es eso, es algo que pueden utilizar. La muerte de venezolanos es algo que ellos utilizan a su favor desde hace tiempo, podríamos decir desde el escenario de 2002, desde el golpe de Estado contra Chávez, desde el paro petrolero, desde las guarimbas, arriesgar las vidas de venezolanos, el buscar el enfrentamiento entre hermanos, el aprovecharse las tragedias para utilizar la indignación justa de la gente, la frustración justa ante una tragedia como esta, para sus propios fines, es algo que a todos debe quedarnos claro el tipo de manipulación que esto implica. Finalmente, para concluir el programa, le pedimos un mensaje que le gustaría transmitir a la comunidad internacional y a los pueblos de América Latina sobre la importancia de la solidaridad, la cooperación y el respeto al derecho internacional frente a una tragedia humana como la que está atravesando Venezuela. Sí, muchas gracias. Miren, a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, en primer lugar, totalmente agradecidos por toda la solidaridad expresada. Totalmente nuestro pueblo es totalmente abierto, Disculpe, no le escuché. totalmente abiertos a lo que sería el agradecimiento a toda la comunidad internacional, totalmente estamos muy pendientes de incluso todas las situaciones que ocurren allí, estamos muy pendientes de cómo han evolucionado las distintas sociedades y lo que podríamos hacerle como un llamado es a que justamente no es solamente en tragedias como esta las que deben hacernos darnos cuenta de que solo cuando se tiene al ser humano como centro es que se hace política, es que se hace sociedad. Generar riquezas de nada sirve si no se usan
para el beneficio de la comunidad en pleno. Y solo una opción política, solo una opción política de izquierda, solo los valores políticos de izquierda, ¿ok? Representan realmente el resolver necesidades humanas, el poder tener al ser humano como centro y el poder ayudar. No se trata únicamente de una situación de que siempre que hay una tragedia es que se muestran los valores humanos, no. Se trata de que cuando la sociedad en pleno gira en torno a esto, es que vivimos realmente en los valores de izquierda. Y es que realmente ese valor es intrínseco a la clase trabajadora, es intrínseco al pueblo originario, es intrínseco a la mujer latinoamericana, es intrínseco a todos nuestros pueblos de abajo, y muchas veces se nos ha impuesto una serie de situaciones de egoísmo, situaciones generadas por la búsqueda de riquezas solo por la codicia de unas oligarquías. Pero en realidad que esta tragedia nos muestre que este debe ser nuestro día a día, este debe ser el deber ser de nuestro pueblo, es decir, el que más allá de unas fronteras, más allá de una nacionalidad, todos podamos compartir, todos podamos ser solidarios y todos podamos tener al ser humano, a los seres vivos, como al planeta Tierra, como nuestro principal meta social. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a John Paul Metz por este análisis claro y necesario y a ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión crítica y compromiso con el futuro de Venezuela y América Latina. L, Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Agradecemos a la audiencia presente en este conversatorio y a todos los voluntarios que nos permiten llevar a cabo este programa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo enlace. Buenas noches.